a dar otro detalle más y después, por supuesto, las preguntas. Buenos días para todos. Y escuchamos al doctor Córdoba. Micrófono, doctor. Doctor, micrófono. Ahora sí. Buenos días para todos. Yo voy a dar la situación al día de hoy. La situación al día de hoy en el hospital es la siguiente. Tenemos 5 pacientes internados, de los cuales 3 están en sala de COVID y 2 pacientes están en sala de terapia intensiva. Las 2 pacientes que están en terapia intensiva son mujeres, una de las cuales está evolucionando en forma favorable y es una persona de la cual ayer o anoche recibió tratamiento de plasma, y la otra persona es una mujer esta es la situación de los 5 pacientes del hospital. Y además de estos 5 pacientes, tenemos 4 pacientes internados, hisopados, para los cuales algunos se van a recibir los resultados hoy y otros mañana porque no llegaron a ir. Hoy esperamos 18 hisopados, que como siempre llegan a última hora, y de los 18 hisopados, 16 son ambulatorios y 2 están internados. Esa es la situación al día de hoy. Buenos días. Bueno, los nexos epidemiológicos de los pacientes, de los 13 pacientes positivos recibidos el día de ayer, son nexos que ya conocíamos de otros positivos que hemos tenido durante la semana. Para empezar, hay 4 pacientes varones, uno de 36 años, otro de 34, otro de 1 año y otro de 42 años que tienen el nexo, que son contactos estrechos con un varón de 47 años que dio positivo el 3 del 8. Después tenemos una mujer de 55, que el contacto estrecho es una mujer de 21 que dio positivo el 2 del 8. Después tenemos 2 mujeres, una de 55 y otra de 40, que son contacto estrecho de una mujer de 50 años que dio positivo el 3 del 8. Después hay una mujer y un varón, la mujer de 28 y el varón de 46, que son contacto estrecho de un hombre de 30 años que dio positivo el 1 de agosto. Después hay una familia, que es una mujer de 28, el esposo de 31 y el suegro de 67, que son contacto de una mujer de 34 años que dio positivo el 30 del 7. Y por último, una señora de 75 años que no es contacto estrecho de ninguno de nuestros anteriores pacientes positivos, sino que recibió la visita de su hijo, que es policía en el AMBA, en Cava, exactamente. Que por eso presumimos que esta visita fue hace una semana y no hay en su ámbito familiar ni en su ciudad ninguna, porque es de un pueblo este caso no es de la ciudad de Bragado, así que no hay ningún caso en su lugar de residencia. Por eso pensamos que si bien su hijo está asintomático, su hijo y la familia, es el único contacto que ella ha tenido. Esos serían los 13 pacientes.
Omití una cosa que es importante. El único paciente pediátrico de menos de 2 años fue dado de alta hoy. Por eso dije que el informe era de hoy, no de ayer. Es muy importante que el paciente pediátrico que estaba internado con su padre, por ser los dos positivos, tuvieron hoy el alta hospitalaria. Doctor, ¿quiere decir que de todos los pacientes que están activos ahora se ha determinado el nexo epidemiológico o tienen dudas de alguno? No, dudas no. Son todos los nexos que yo les di, son todos contactos estrechos con pacientes positivos. Algunos son... ¿Y los anteriores también? Sí. Salvo un señor que yo les dije ayer, que era transportista, que estuvo en Mercedes trabajando y cuando llegó a Bragado ya traía síntomas. Ese es el único que recuerdo que es como esta señora que es fuera de Bragado el contagio. O sea que técnicamente no estamos hablando de comunitaria, ¿no? No, todos tienen nexo. Todos, digamos, los nexos, digamos, van al origen de los casos del frigorífico. Todos están, digamos, dentro del mismo árbol, por llamarlo de alguna manera. Y no, porque sí, tengamos en cuenta que en el frigorífico hubo más de un empleado positivo, ¿sí? En el frigorífico, no tengo el mapa para atrás, pero en el frigorífico hubo 4. Mario, no sé si lo tenés, no me acuerdo bien si eran 4 o 5 empleados positivos, creo que 4 en el frigorífico, 4 y un transportista. Perdón. En la primera, cuando vinieron positivos, vinieron 7 que eran todos del frigorífico, de los cuales había empleados y convivientes. O sea, sí. Digamos, pero cuando yo dije, en su momento los 7 tienen relación con el frigorífico, había empleados y convivientes, ¿tá? O sea, pero ahí fue el primero de 7 que todo arrancaba en el frigorífico. Sí, creo que eran 4 empleados y un transportista del frigorífico. Ahí arranca la rama de contagio, sí, salvo lo que te dije, que hay algunos sueltos que no depende de ellos, como esta señora de 75 años, como el transportista y su hijo, y tengo que ir muy para atrás y no recuerdo bien, no me quiero equivocar. Esos 2 son los que tengo en mente. ¿Hay algún otro suelto que tiene un nexo que no arranca en el frigorífico? Hay algún otro, pero son mínimos, serán 3. Y la señora... Los 2 que te dije y puede haber alguno más. La señora de Obrien, la de 75 años, es la que en este momento está con respirador, ¿verdad? Sí. Esa es la paciente que está con respirador. Esa paciente empezó 4 días antes en Obrien, con signos patológicos, fue internada, evolucionó en forma desfavorable y ayer pasó terapia y está evolucionando en un cuadro grave respiratorio. ¿Y su hijo va a ser hisopado o sometido a algún test para poder confirmar si ese fue el origen del contagio? Su hijo no vive en Bragado, vive en Cava. Bueno, igualmente hay relaciones, supongo, de salud que podrán determinar. No, es asintomático, no se hisopa, ni por ningún protocolo. Es asintomático, no es conviviente, por lo tanto no va a ser hisopado. Y uno tiene muchos contactos dentro de la provincia, esto es Cava, y nosotros nos regimos toda la provincia por un protocolo, el de Cava es similar, pero uno puede llegar a avisar a través de la provincia que tenemos una paciente que recibió una visita de Cava, sí. Eso sí, la misma región y el ministerio se encarga cuando uno pasa los nexos, pero no es que nosotros digamos hay que hisoparlo, no. Si fuera, eso es decisión exclusiva del área sanitaria donde él vive.
pero no está en los protocolos hisopar a nadie que no tenga síntomas. Eso es a nivel nacional. ¿Habrá tenido la señora algún contacto posterior a la visita de su hijo con otras personas de O'Brien, digamos, ahí aislados? Los convivientes, y el personal que fue a verla a su domicilio. El personal de salud que fue a verla al domicilio. Por seguridad están aislados. Esta tanda de personas, ¿hay algunos que no sean familiares, sean amigos o que tengan otro tipo de relación? ¿O son todos en general contagios a partir de algún familiar? Y son familiares, casi todos, familiares o amigos. Familiares o amigos. Incluso familiares no convivientes. Sí, familiares no convivientes y no convivientes. Pero siempre el contagio ha sido ahí en el seno de la familia, en la casa. Entendemos que el pronóstico es reservado, ¿no?, de esta señora de O'Brien. El pronóstico es reservado porque es una señora que entró primero, que tiene 75 años, que tiene comorbilidades, y ingresó con una neumonía bilateral, que ya es un cuadro grave de por sí, aunque no sea COVID. Vamos a suponer, cuando están comprometidos los dos pulmones, tiene ya de por sí un pronóstico reservado. Si a eso le sumamos que tiene un hisopado positivo, la gravedad aumenta. Ahí hubo un error de control, ¿no? Digo, porque yo sé que no es de ustedes eso, pero esta persona ingresó a O'Brien, ¿de qué forma? El camionero. ¿O estaba habilitado? Y con una habilitación de nación que viene a ver a personas de tercera edad. Ah, estaba habilitado entonces. Seguramente, si no, no hubiese entrado en O'Brien. Yo no vi ese documento, no puedo asegurarlo, pero presumo, porque esa documentación se da y uno tiene que permitir que entren, porque es un permiso nacional de circulación para eso. Sí, asistencia de tercera edad, claro. Sí, sí. La asistencia de tercera edad los fines de semana es muy, muy grande, muy, muy grande. Dentro de los ingresos, lamentablemente, vienen con buena voluntad a visitar a familiares mayores, pero realmente el número es muy grande, mucho más de lo que nosotros nos parecería correcto, pero bueno, es así. Y hay que tener en cuenta de que es un riesgo aún mayor venir de un centro, de un lugar de circulación viral, a ver a una persona mayor, es un riesgo que por ahí, por la ansiedad de verlos, no se calcula previamente cuáles son los riesgos, pero es un riesgo grande ese, que tenemos que aconsejar que dentro de lo posible no se haga. Tenemos que pedir... El policía, vamos a suponer que, como dicen ustedes, es el policía que trajo el virus y contagió a su madre. Ahora, el policía volvió, no está aislado, o sí. ¿Qué pasa con el policía que está trabajando y por ahí puede contagiar a otras personas, a su propia familia, digamos? Si bien es de otro distrito, pero debería haber una interrelación para que esa persona, si fue la que trajo el virus, no siga esparciéndolo. Nosotros le avisamos para que se aísle. La familia eso lo sabe. Sí, se aísla en Capital. Le avisamos a él para que se aísle, como hacemos con los ciudadanos de Bragado. Uno le avisa, lo aísla y le hace el seguimiento telefónico. No sé exactamente de este policía si le están haciendo el seguimiento telefónico. Eso no te puedo decir porque hay 300 en seguimiento, pero seguramente lo están siguiendo por teléfono porque cuando tenemos contacto fuera de Bragado lo seguimos.
siempre. Entonces es un policía el hijo de esta señora. Quiero decir que cuando Sí. hay un seguimiento, bueno, no pasa de ser un seguimiento, lo seguís con un celular. O sea, el seguimiento es muy relativo, saber si lo está siguiendo y si está aislado o no. ¿Está? Claro, lo que digo es que como es un policía, se hace la indicación. Nosotros cuando hacemos la indicación de aislamiento es una indicación. Después el cumplimiento depende de cada uno. Sí, está bien, pero como es un policía que trabaja para el Estado, para un organismo del Estado, no sé, yo supongo que alguna, digamos, que la jefatura de la policía de la ciudad, o no sé para qué órgano depende, debería estar informada, digamos, para que tomen medidas con respecto a ese profesional y sus compañeros, no sé. Me imagino yo, pero por ahí es demasiado engorroso esto. Las regiones sanitarias se comunican y dan el parte de los contactos. Cuando hay en otra región, se avisa. Y el 107 avisa al interesado que debe aislarse y hace el seguimiento telefónico, pero la región comunica a la región que corresponde, que hay un aislado en este caso. Es simplemente un aislado, es un asintomático, que habrá tenido un contacto muy estrecho con la señora, calculo, porque como bien sabemos, los asintomáticos tienen poca chance de contagiar, pero ha tenido un contacto muy estrecho. Es la madre. Ya es suficiente con que la abrace. ¿Alguna otra consulta? Sí, Marcelo, buen día. Buen día a los que también no sé si me escuchan. Buen día. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Francisco, Francisco. escuchamos. Sí, escuchamos. Ahora no. Escuchamos. Bueno, ante todo, buenos días. Quería consultarle algo respecto a lo que quedó de ayer. Nosotros acabamos de cumplir una semana acá en Vado, donde fue la mayor cantidad de casos. Desde el viernes anterior, que conocimos 4, el último fin de semana pasado, conocimos unos datos más, y así sucesivamente en el transcurso de la semana. Un tema que se ha tratado acá en las conferencias que usted ha dado es la circulación comunitaria, que ustedes aseguran que no ha todavía en la ciudad. Teniendo en cuenta que estamos visitando un nuevo fin de semana, bueno, también se ha dejado por parte de ustedes que muchos se han contagiado por reuniones sociales, por encuentros y más. En estas últimas horas, ¿han pensado otra manera de ver cómo que no vuelva a ocurrir, esta situación? Todo por un fin de semana y consultado también a la que corresponde, que puede ser seguridad y la policía. Porque lo último que pusimos fue un entro que hubo en lugar, en bar, y después no hubo más noticias de que se han detectado que realmente el índice se haya ajustado. No sé si corresponde o no. No escucho bien. Nos llama la atención. A mí se me corta. No se escucha, No sé, Francisco. no sé si a los demás, pero a mí se me entrecorta, no engancho. Yo tampoco escucho. Sí, sí, se entrecorta, pero creo que lo que preguntó es si, además del caso del bar de Artuso, se ha detectado alguna otra reunión, alguna otra, digamos, falta importante de alguna reunión no permitida. Creo que eso, Francisco, ¿no? Estamos en un fin de semana donde nuevamente la gente se puede volver a juntar. Y venimos de una semana donde todos los días hemos conocido cantidad importante de casos, ¿no? Si ustedes están planteando otra situación además de la que ya han venido insistiendo a la comunidad, conjuntamente con la gente que corresponde, ¿no? El área de seguridad, la policía y demás, de tratar de detectar y disuadir estos encuentros, ¿no? Buen día para todos. Justamente la cuestión de las reuniones sociales es lo que se ha prohibido a nivel nacional porque se ha entendido que es el principal punto de contagio o el lugar donde mayormente ocurren esas situaciones, y por eso es que a lo largo de todo el país, salvo algunas
ciudades que han decidido tal vez no adherir a esa medida, pero la realidad es que se ha determinado a nivel nacional y bueno, también a nivel provincial, y nosotros por eso hemos adherido a esa medida de no permitir las reuniones sociales, que por lo que hemos visto es el punto principal o la fuente principal de contagios, que reiteramos siempre la imposibilidad material de poder estar en todos los lugares y de poder controlar a todas las personas. Eso es una realidad compleja desde ya, que nos preocupa, y por eso es que siempre reiteramos el mensaje y apelamos a la responsabilidad individual, colectiva, ¿no? Obviamente, pero individual, de no generar este tipo de reuniones que no siempre ocurren en los días domingos, que era el día permitido. Sabemos, y digo, lo vemos y ustedes lo ven y lo dicen permanentemente, recibimos al 911 permanentemente llamados denunciando situaciones que muchas veces cuando se acude al lugar, los propietarios de las casas ya están avisados o alertados, digo, de que pueden ir, entonces o bajan la música o me esconden la gente, digo, hay varias situaciones que ocurren. Y sí, también hay otra realidad, y esto probablemente también lo conocen, que la justicia federal en muchos casos ha decidido no avanzar con las causas. Nosotros hemos actuado e impulsado alguna de ellas, pero si la justicia federal no acompaña en esta situación es muy difícil que existan medidas ejemplificativas que nos permitan también transmitirle a la comunidad cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? ¿Alguna otra consulta? Una pregunta. ¿Qué dice la gente de cómo se contagió? ¿Toman mate? ¿Cuál es la conducta que lleva a que las familias se contagien? Y en general, uno para hacer los nexos epidemiológicos interroga y reinterroga, como he dicho varias veces, y el hecho de sentarse a compartir una mesa, obviamente sin barbijo, ya es un contacto estrecho, y uno para almorzar o cenar está mucho más de 15 minutos, por lo tanto, ese es un gran problema. Y si bien la mayoría es en familia o entre amigos, eso es lo que ha hecho que, entre otras cosas, se hayan multiplicado los casos. La costumbre del mate es una costumbre muy arraigada, que en general mucha gente descree que este sea un medio de contagio. Y por más que uno diga que es uno de los más importantes porque es directo, es difícil por ahí que la gente tome conciencia. Ese es el problema, la toma de conciencia de que estamos en una pandemia. Y sí, quiero aportar algo a eso, y es que también por una cuestión del descreimiento y muchas veces del desconocimiento y de la ingenuidad, en muchos casos lo que ocurre es que en esas reuniones o en esos contactos que existen, las personas, creyendo que su familiar es una buena persona o que lo conoce hace un montón a su amigo, no por eso no la va a poder contagiar, digo, como si fuera algo intencional. Y creo que ha quedado a la vista que el contagio no es intencional, sino que muchas veces ocurre, digo, en la mayoría de los casos ocurre por estos descuidos de los que habla Mónica, pero en la confianza de que como es el familiar o el amigo, no lo va a contagiar. Eso creo que es una situación que se reitera en muchos casos, lo hemos escuchado, lo vemos en distintas situaciones y también nos preocupa demasiado. Además hay un sentimiento que todos tenemos, como que a nosotros no nos va a tocar.
como que uno es bastante inmune. Eso sobre todo pasa en la gente joven, o uno escucha en gente joven que dice, pero para nosotros es una gripe nada más. Y uno no sabe a cuántas personas puede contagiar, o si lo va a pasar como una gripe o como un cuadro grave. Eso no está, o sea, no hay 100% de seguridad. Así que la recomendación es no reunirse por el momento, solamente en el grupo de convivientes, en lo posible, y mantener distancia social, y no tomar mate en ningún lugar. El mate es personal, lo que se comparte es el termo. ¿Está implementando en Bragado esa disposición de que se considera positivo al conviviente con síntomas de otro positivo sin hacerle hisopado? No, eso es solamente para áreas de circulación comunitaria del virus. No es para Bragado. Ni para Bragado ni para la región 10ª. No hay ninguna de las ciudades está considerada como circulación viral, porque todos han encontrado el nexo epidemiológico y esa es la definición. Lo que yo siempre digo es que nos tenemos que comportar y extremar los cuidados como si tuviéramos circulación viral. Digo esto porque por ahí se ha malinterpretado como que yo no sé. Sí, acá no hay circulación viral. Todos los nexos están presentes. Lo que sí tenemos que extremar los cuidados, y como no sabemos cómo hacer para que la gente entienda que estamos en una situación de riesgo, digo que extrememos los cuidados como si tuviéramos circulación viral. Cuando salimos a la calle nos cuidamos extremadamente, con distancia, con lavado de manos como hemos enseñado cuando volvemos a casa, sacándonos la ropa, no usando ni aros, ni las mujeres, ni anillos, ni pulseras, porque es una forma insensible de traer de la calle el virus. Extremar todo eso que hemos explicado muchas veces por los medios, no solo los locales, sino los nacionales. Extrememos la medida como si nosotros tuviéramos la circulación viral que no tenemos. Eso es. Y en comparación con la zona, con los partidos más cercanos, imagino que deben tener contacto con profesionales de otra zona. ¿Nos ven mal o en general parecido al resto de la zona? El que más casos tiene es Mercedes, ampliamente mayor. Después Lobos tuvo un brote importante que fue parecido al nuestro, está prácticamente bloqueado por la acción comunitaria, porque la gente entendió, los ciudadanos entendieron y tuvieron un comportamiento mucho mejor. Y después Chivilcoy tiene menos casos de los que tuvo y está en 105 casos. 105 ayer, Mercedes tuvo alrededor de 400 y Lobos, que tuvo mucho también, anduvo por los 100, creo que por los 100. Y después Saladillo no ha tenido tanto, 25 tampoco no ha llegado como nosotros, pero uno lo que ve es que el pico no llega todo junto a toda la región, va avanzando. Entonces, ojalá se parara y no le tocara a nadie más, pero esa situación no sé si es tan real, es un deseo. Ahora, se analizan los casos, por ejemplo, el caso de Lincoln, que no tiene ningún caso positivo, es una ciudad como la nuestra. Se analiza de qué manera la sociedad y el Estado se organizaron en ese lugar para saber si hay algo, o sea, no sé si hay interrelación entre los municipios para ver qué más se puede hacer, digamos. Digamos, desde un punto de vista positivo y constructivo lo planteo, no por comparar, pero sí porque a veces se aprende, digamos, de ver lo que hacen los demás. Sí, yo planteé esto en región porque si yo tengo el dato es porque
llamo y pregunto, porque esa información en general en las regiones no se pasa, y en los WhatsApp de grupos de hospitales tampoco pasan esa información, porque hay una sensación por ahí errónea de sentirse, el que está en peor situación se siente disminuido, creo. Esa información no se pasa en general. Voy a averiguar lo de Lincoln. Yo particularmente tengo una relación cercana con el secretario de gobierno de Lincoln. Hablamos mucho cuando empezó la emergencia sanitaria con el secretario de gobierno de la cuarta sección de Juntos por el Cambio. Tuvimos mucho contacto, y en general las medidas que dispusimos fueron similares. Te diría que con Lincoln en particular, muy parecidas en cuanto a los controles de accesos a la ciudad, el equipamiento del hospital, la capacitación de los profesionales. En principio fue todo muy similar, dada también las características muy similares de la ciudad, pero creo que acá hay una cuestión, como decía Mónica recién, de cuestiones que tienen que ver con el avance del virus, que obviamente deseo lo mismo, que no avance más, que no llegue a ningún otro lugar, pero también tiene que ver con situaciones que no sé si el término sería fortuitas, pero recordemos que aquí llegaron, el primer caso fue de un viajante que venía del exterior, que no había forma incluso en ese momento de determinar, y fue el primer caso y rompió el cero, ¿no? Y después, no quiero entrar en la historicidad de los casos, pero fuerzas de seguridad, en personal de salud que venía del conurbano y de Cava. Así que bueno, creo que también hay cuestiones que tienen que ver con esas situaciones que son aleatorias. Me quedan 3 minutos. Muchas gracias. Está silenciada, Mónica. Mónica, estás en silencio. Decía que el caso índice siempre es un contagio que viene de afuera. El problema es que nosotros lo podamos bloquear con conducta comunitaria adecuada. Ese es el gran tema. Porque entrar va a entrar, y a lo mejor Lincoln, yo no sé a cuántos kilómetros de Buenos Aires está, pero si uno mira el mapa, es como que de las grandes ciudades se va desparramando y va avanzando, porque primero fue Mercedes, después fue Suipacha, después fue Chivilcoy y después nosotros. Por eso digo, ojalá se corte acá, pero cuando entra, nosotros como comunidad debemos tener la capacidad de bloquearlo. Eso es lo que pedimos. Muchas gracias. En general, lo último, Marcelo, en general. Está bloqueado. En general, todos los casos vinieron de afuera y en forma legal, como son los que vienen a visitar adultos mayores, transportistas, agentes de salud y agentes de seguridad. O sea, pero bueno, eso sabemos que son permisos legales y demás, y el asunto, como dice la doctora, digamos, la llegada era indefectiblemente posible. Gracias. Gracias. Luego, gracias a todos. Gracias a todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.